a cerrar nuestros ojos por un minuto y poder orar al Señor. Padre Santo, hoy venimos ante tu presencia, nos rendimos ante ti para adorarte, para obedecerte y esperar en obediencia a tu voluntad, para que hagas en nuestra vida como tú quieras, Señor. Nuestro anhelo es agradarte a ti. Me presentaré delante de ti, y esperaré en tu salvación. Te obedeceré en mi corazón. Te ofreceré mi adoración. Aquí estoy en tu presencia. Aquí estoy ante ti. Aquí estoy rendido a tus pies, Jesús. Aquí estoy para ti. Me presentaré delante de ti, y esperaré en tu salvación. Te obedeceré en mi corazón. Te ofreceré mi adoración. Aquí estoy en tu presencia. Aquí estoy ante ti. Aquí estoy rendido a tus pies, Jesús. Aquí estoy para ti. Lo que quieras, como quieras, lo haré, Señor. Cuando quieras, donde quieras, tuyo soy. Lo que quieras, como quieras, lo haré, Señor. Cuando quieras, donde quieras, tuyo soy.
amado Señor, tu palabra es verdad, Señor, y ella nos dice a través del Espíritu, o lo correcto es, el Espíritu nos dice a través de ella, que no hay lugar donde podamos ocultarnos, que podemos ir a lo más profundo de la tierra y allí estás tú, que podemos ir a lo más alto de la tierra y allí estás tú, a lo más profundo del mar inclusive, allí estás tú. No podremos irnos de delante de tu presencia. Así es que, Señor amado, al estar en tu presencia en esta mañana, Señor, te decimos, heme aquí. No tengo dónde más ir. No quiero seguir huyendo. No quiero seguir en un camino contrario al tuyo, porque tu camino es mejor. Tu camino es perfecto. Señor, no quiero más huir de ti, porque solamente tú tienes palabra de vida eterna. Dame hoy tu palabra, y que en esa palabra, Señor, haya eternidad, porque tú eres Dios eterno. Te lo ruego, Señor. Heme aquí en este día. Heme aquí, Señor, delante de tu presencia. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy buenos días, mis hermanos. Dios les bendiga. ¿Cómo están? ¿Con un poco de frío? ¿No? Sí. Pero afuera está haciendo un sol maravilloso. Creo que ese sol nos está invitando para ir a Huangopolo. ¿Verdad? Ya le escuché a mi querido Carlos que se apuntó con un amén. La idea es que al salir de aquí del culto vamos a Huangopolo. Bueno, digo, vamos porque yo voy a ir. Terminamos aquí el culto, tomo el auto, voy a ver a mi querida esposa, así es que me desviaré un poco y de ahí iré a Huangopolo para participar del culto de allá en Huangopolo. Así que por favor les animamos para que usted también pueda asistir con nosotros allá en Huangopolo. Así es que espero que estén bien, aunque con frío, pero bien. Y si alguien no está bien, pues estoy seguro que está viviendo con el Señor. Porque los días buenos se los vive junto con nuestro Señor. Y déjenme decirle que los días malos también. Tanto el día bueno como el día malo se lo vive de la misma manera. Agarrado de nuestro Señor, aferrados a Él, porque solamente Él tiene palabra de vida eterna. Señor, ¿a quién iremos? Si solamente tú tienes palabra de vida eterna. Así es que le animo, por favor, a abrir su palabra y vamos a ir a Primera de Corintios, el capítulo 11. Es el pasaje que el día de hoy vamos a estudiar en esta mañana. Así es que lo vamos a hacer en esta media hora que nos corresponde. Hay algunas personas que a veces llegan cuando se termina el culto. El día de ayer me pasó algo espectacular porque ayer terminamos el culto a tiempo y alguien viene y dice, pero ¿por qué se terminó tan temprano? Y le digo, no fue tan temprano, prediqué media hora y suficiente. Entonces hay algunas personas que llegan tarde y llegan literalmente al amén. Cuando ellos ingresan, nosotros estamos saliendo. Y si hoy viene tarde y no sabe que hay el culto en Huangopolo, van a haber sorpresas. Van a venir algunos acá y no van a encontrar a nadie aquí en la iglesia. Y espero que eso le ayude para recordar que de pronto el Señor viene y se puede quedar. El arrebatamiento, y se arrebataron a los de la iglesia del Batán. ¿Dónde están? Y yo me quedé. Pero bueno, vamos entonces en esta media hora, vamos a estudiar la palabra del Señor y vamos a ir a Primera de Corintios, el capítulo 11. Me gusta cómo empieza este capítulo. Este capítulo empieza de la siguiente manera. El apóstol Pablo comienza diciendo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y luego él comienza con una frase y dice, os alabo hermanos porque en todo os acordáis de mí.
y retenéis las instrucciones tal como las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Interesante. Pablo dice, me gusta que ustedes me tengan siempre presente. Se venía a mi mente que era más o menos como esto. ¿Escuchaste lo que dijo Pablo? ¡Wow! Lo que dijo Pablo es espectacular, y lo tenían anotado. O de pronto como cuando vienen acá al culto y de pronto van en compañía, van caminando o están almorzando y ¿escuchaste lo que dijo el pastor? Híjole, lo que dijo el pastor estuvo espectacular, y Pablo les dice, los felicito, los alabo porque me tienen presente siempre. Y luego viene una frasecita que es digna de destacar, y Pablo dice, pero yo solo soy alguien que imita. Pero yo solo soy alguien que imita a alguien que es superior. Pero quiero que sepan que la cabeza es Cristo, que Cristo es el actor principal. Y luego el apóstol Pablo, después de llevarles a ellos a ese entendimiento, entonces Pablo toca un punto interesante y él dice, todo varón, en el versículo 4, todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Aquí sí las hermanas que tienen el cabello largo dicen amén. Pero las que tienen el cabello corto como que están un poco complicadas. ¿Saben por qué quiero hacer énfasis en esto? Porque cuando el apóstol Pablo empieza a decir, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo, y luego empieza y él dice, pero quiero que sepan, bueno, primero os alabo porque tienen en cuenta todo lo que le he dicho, pero quiero que sepan que Cristo es la cabeza. Lo que el apóstol Pablo quiere decir es que para orar, porque todo tiene que ver aquí con la oración y la profecía, para orar o para saber cómo orar y para tener la actitud correcta de la oración, debemos de imitar a Jesús. Que va más allá de si el cabello es largo o si el cabello es corto. Y permítanme por favor seguir leyendo, porque luego el apóstol Pablo, una vez que ha tocado ese punto, nuevamente retoma el sentido y él viene y dice esto, pero en el Señor, y me gusta ese pero, porque da la alternativa y da claridad y dice, pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón, porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Juzgad vosotros mismos, ¿es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma no os enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Con todo esto, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. ¿Ok? Y luego vamos a leer el versículo 17 que dice, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer
cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues que no tenéis casas en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. ¿Qué está sucediendo acá? Que estos hermanos están diciendo, a ver, ¿cómo tienen que orar? ¿Con la cabeza descubierta o sin la cabeza descubierta? Ok, y Pablo dice, ustedes están bien atentos en cuanto a lo que yo he dicho. Pero déjenme decirle que solamente debemos de imitar al Señor, debemos imitar a Jesús. Y luego en lo segundo dice, claro, ustedes están prestando atención en esto, mas sin embargo se están descuidando de esto de acá. Están deshonrando lo santo y están añadiendo algo que el Señor no ha pedido. Y en esto no os alabo. En esto no tengo un reconocimiento hacia ustedes, porque ustedes se reúnen no para lo bueno, sino para lo peor. Entonces la tercera parte de este capítulo, en la tercera parte, lo que hace el apóstol Pablo es que él pone en orden las cosas y él dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que bebiereis de este pan y comiereis, así que todas las veces que comiereis de este pan y bebiereis de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere de este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo del Señor y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y débiles entre vosotros y muchos duermen. Pues si nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuera. ¿Queremos un corazón entendido? Hay algo que en mí está presente y es el deseo de tener un corazón que entiende. Y para tener un corazón entendido necesitamos algunas cosas. La primera que necesitamos es esta: ser un imitador de Cristo. Hay que imitar a Jesús. Ese es el secreto de un corazón entendido. El secreto de un corazón entendido está en ese imitar al Señor, en ese imitar a Jesús. Ahora, mis amados hermanos, el secreto de imitar a Jesús es tan importante porque cuando nosotros imitamos a Jesús, aún lo desfavorable nos será favorable. Aún aquello que aparentemente no es favorable para nosotros, he aquí por cuanto nosotros imitamos al Señor Jesús, eso nos será favorable. Ahora, en esta parte de que el Señor está con nosotros, no significa de que no vamos a tener dificultades o que ningún arma se va a forjar en contra de nosotros. Claro que van a haber armas que se van a forjar contra nosotros, pero debemos entender que por cuanto imitamos al Señor, ningún arma forjada contra nosotros va a prosperar. Debemos de imitarle a Él por sobre todas las cosas, porque cuando le imitamos a Él, aprendemos a orar. Cuando le imitamos a Él, aprendemos
a usar la palabra de la manera correcta. Entonces, nosotros somos solamente una copia de Jesús. Hay que parecerse a Él. Hay que entregarse a Él. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. Debemos de imitarlo a Él y debemos de imitarlo a Él en todo, en cada una de las cosas. Imitar a Jesús, ¿qué significa? Significa vivir. Debemos vivir. En esta semana me pasó algo interesante, fue una broma. Pero yo en mi computadora, en la oficina, yo tengo en la imagen de mi computadora, yo tengo un dibujo, tengo una pintura acerca del rostro de Jesús y la tengo allí en mi computadora. ¿Ok? Y fue interesante que el pastor Víctor fue a la oficina a buscarme y yo no estaba allí. Y él se dio cuenta de la foto que tenía yo allí en el escritorio de la computadora. Cuando yo lo encuentro a él en el pasillo, porque yo ya regresaba a la oficina, él me dijo, oye, me dice, ahora veo por qué has cambiado. Me dice, ¿te pareces ahora como el que está allí en la foto? Y yo no le entendí hasta que después yo le dije, no soy igual. Físicamente no nos vamos a parecer a Jesús. Pero debemos de parecernos a Jesús acá. Debemos de parecernos a Jesús acá en el interior, no en el exterior. No en el exterior. Y claro, la broma del pastor era porque, claro, ahí se lo ve a Jesús con todo el cabello y todo lo demás. Y yo no me parezco en nada a Él. Físicamente no nos vamos a parecer a Jesús, pero sí nos vamos a parecer acá porque el Señor habita en nuestro corazón. Entonces, como Él habita en nuestro corazón, los cambios no son externos, los cambios son de adentro hacia afuera. Por eso la palabra del Señor dice que la alegría del corazón hermosea el rostro. Entonces, el parecerme a Jesús tiene que ser aquí en el corazón, y cuando es en el interior, entonces aflora en el exterior, porque nosotros somos lo que tenemos en el corazón. Por eso cuando a uno se le pregunta, ¿cómo estás? Y aún a pesar que uno diga que se está bien, el rostro dice otra cosa. Si usted busca imitar a Jesús sin tenerlo en el corazón, usted va a fracasar. Esa es la razón por la que hay muchas personas que vienen a la iglesia, apuntan buenas frases, pero no hay cambios. Porque se llevan la frase, pero no la palabra. Hay muchos que leen buenos devocionales, que son espectaculares, tienen unas historias maravillosas, pero se han dado cuenta que la persona agarra más la historia y deja a un lado la palabra. La historia la recita pero de memoria, mas sin embargo la palabra no está en su corazón. No se quede con la historia, quédese con la palabra. Porque el desafío nuestro es imitar a Jesús. Porque alguien podría decir por el texto, pero pastor, ¿por qué Pablo dice eso si Jesús tenía el cabello largo? Bueno, yo no lo vi. No podría decirle si lo tenía largo o no. Lo rescatable y lo importante de esto es ser como Jesús, es ser como Él. Entonces, debo de parecerme a Él acá. Y externamente, entonces se verá la diferencia. Es por esa razón que cuando un padre corrige al hijo, esa corrección no tiene efecto. ¿Por qué razón? Porque solamente dice palabra, pero no dice vida.
Por esa razón es que los hijos pueden levantarse y pueden decir, pero ¿cómo tú me dices esto si yo veo que tú haces aquello? Por esa razón son las peleas en el hogar. Cuando viene una esposa, le dice algo al esposo y el esposo le dice, ¿cómo tú me pides esto si yo veo esto? Debemos de parecernos a Jesús. Debemos de seguirlo a Él. Debemos de reunirnos con Él. Entonces habrán cambios en nuestras vidas. Hay otro punto importante que menciona Pablo aquí en eso de imitar a Jesús. Y esa parte que Pablo dice, lo habla acerca de las reuniones. Cuando él viene y dice, las reuniones que ustedes tienen son reuniones pésimas. Porque no se reúnen para lo mejor, sino que se reúnen para lo peor. ¿Cómo son nuestras reuniones? Somos alguien que imita a Jesús. Imagínese usted la vida de Jesús. Siempre me ha llamado la atención y no sé por qué pienso en esta historia de esta manera. En el sentido de que cuando Jesús fue a la tierra de Gadara, donde se encontró con el endemoniado gadareno, él fue en barco. Y no sé por qué, pero me imagino que cuando Jesús llegó y él puso un pie sobre la tierra de Gadara, algo pasó en el mundo espiritual. Y los demonios comenzaron a sentir de que había llegado. Que inclusive cuando tiene ese encuentro con este ser espiritual le dice, pero Jesús Nazareno, ¿qué tienes tú contra mí si aún no ha llegado mi tiempo? Él era reconocido. Y a veces en nuestras reuniones no somos reconocidos, como hijos de Dios me refiero. Hermoso sería que en ese caminar con Jesús, que en ese imitar a Jesús, parecernos a Jesús, que cuando nosotros lleguemos a una reunión, se nos reconozca. No que digan, oh, llegó, por favor, pásatela de whisky. 2 más cervezas, por favor, 2 cervezas más, porque qué chévere que es esta persona. Un corazón entendido se lo logra en la medida que uno imita a Jesús. Y cuando Jesús llegaba a un lugar, se sentía su presencia, se sentía la presencia de Dios y habían cambios. Qué hermoso sería que cuando llegáramos todos, podrían decir, oh, llegó fulano. Y hay un reconocimiento de la presencia de Dios en usted, porque te pareces a Jesús. Hay otra historia que viene a mi mente, y esta historia habla acerca de un hombre chiquito, que yo me aprendí esa historia en la escuela dominical por una canción. Y ese hombre chiquito se llamaba Zaqueo. Y la canción que aprendí era esta, que decía de niño, me la he aprendido, decía, Zaqueo era un hombre pequeñito que vivía en Jericó. Y cuando Jesús pasó por allí, se subió en un sicómoro. Estando allí, Jesús lo vio y le dijo así, Zaqueo, bájate de allí, porque a tu casa quiero ir, porque a tu casa quiero ir. Más o menos así decía la canción, y así me aprendí la historia de Zaqueo. Y es una canción 100% bíblica porque pasó literalmente. Jesús lo vio subido al árbol y le dijo, baja porque me es necesario estar en tu casa. Y van a la casa de allá y sucede algo extraordinario en aquella reunión. Lo extraordinario que sucede en aquella reunión es extraordinario, pero a la vez natural. ¿Sabe qué es eso? La salvación. Cuando Jesús llegó allí y estaban todos reunidos, pasa algo extraordinario. Zaqueo es salvo.
¿Y cómo demuestra Zaqueo su salvación? A través de dos cosas. Él viene y le dice a Jesús lo siguiente: he aquí yo doy la mitad de mis bienes a los pobres. Y lo segundo que Zaqueo dice es esto: si he defraudado a alguno, le devolveré 4 veces más. Y Jesús viene y le dice: hoy ha llegado la salvación a esta casa. En nuestras reuniones tiene que haber salvación. En nuestras reuniones tiene que haber palabra. Si no hay palabra, no hay salvación. Pero la palabra que llega y la palabra que transforma no es la palabra que se apunta, es la palabra que se vive. Si hay algo que ha retumbado en mi corazón durante todo este tiempo, es esto: la palabra no se la estudia para enseñarla. La palabra se la estudia para vivirla. Ese es el desafío. Imite a Jesús. Imítelo solo a Él. Y amados hermanos, cuando imitamos a Jesús, entonces recibimos de Él. El apóstol Pablo, viendo todo esto, como estaba allí entretejido una maraña de confusión, viene el apóstol Pablo, dice una frase que a mí me llamó profundamente la atención, y esa frase es: porque yo recibí del Señor, y eso es lo que yo he enseñado. Imitar a Jesús en el templo, imitar a Jesús en la casa. Recibir de Jesús es lo que a uno le da la oportunidad para enseñar. Cuando hay un padre que recibe de Jesús, ese padre va a ser escuchado en su hogar. Cuando hay una madre que recibe de Jesús, esa madre va a ser escuchada en su casa. Cuando hay un empleado que recibe de Jesús, a ese empleado el jefe le va a consultar. Hay que recibir de Jesús para poder dar, para poder enseñar. Y el apóstol Pablo enseña de una manera tan sencilla, porque la palabra sencilla tiene el poder del entendimiento. La palabra sencilla tiene el poder del entendimiento. Hay un texto de la palabra que dice así: la blanda respuesta, la palabra sencilla. Cuando entendemos la palabra, en la sencillez de lo que dice la palabra, no vamos a cometer errores. Las personas habían tomado la costumbre, el mandato de la cena del Señor, y ¿saben lo que habían hecho? La habían perfeccionado, entre comillas digo eso. ¿En qué sentido? En el sentido que ellos decían: a ver, pero si ese pan es muy chiquito, pues. Cuando yo vengo allá, que lo celebramos todas las semanas, el pan es tan chiquito que yo me quedo con hambre. Entonces, claro, lo más lógico, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer la mesa más grande. Y hay que traer más cosas. Entonces, un hermano traía esto, un hermano traía aquello, y el hermano que no podía traer, no traía nada. Y por cuanto no podía traer, entonces no podía participar. Él se sentía de menos. Entonces el apóstol Pablo les recuerda y les dice: todo se trata de imitar a Jesús. Y todo se trata de cumplir lo que he recibido de Él. Es lo único que tengo que hacer. Entonces por eso Él dice:
no deben de traer pollo, no deben de traer pavo, no deben de traer ninguna cuestión ostentosa. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y lo partió. Cuando queremos arreglar lo espiritual, lo arruinamos. Entonces queremos añadir cosas para ser más espiritual, cuando la espiritualidad se lo logra con la sencillez, con lo que está escrito. Cuando comenzamos a añadir cosas, nuestras vidas están en peligro. El apóstol Pablo dice allí: por lo cual hay entre vosotros muchos enfermos y debilitados, e inclusive algunos están muertos. No añada, tampoco quite. Imite a Jesús en todo, sin añadir y sin quitar. No se pregunte qué haría Jesús. Simplemente haga lo que Jesús hace. ¿Acaso Jesús no hacía esto? Él decía: lo que yo veo hacer al Padre, eso hago. Entonces, ¿qué era Jesús? Un imitador del Padre. Él era un imitador del Padre. Lo que yo veo hacer al Padre, eso hago. Pero si usted no ve hacer al Padre algo, no lo haga. Él decía: yo no hablo por mi propia cuenta, sino que lo que el Padre, lo que recibo del Padre, eso es lo que doy. Entonces, si no hay algo que hablar, es mejor estar en silencio. No añada, tampoco quite, solo imite a Jesús. Cuando usted se reúna, dos elementos esenciales tienen que haber. Tiene que haber palabra y tiene que haber salvación. Eso es lo que tiene que suceder. Pero si nos reunimos nosotros para abrir la palabra, leer el libro, y después de leer el libro y hablar la palabra, se desvirtúa todo, entonces déjenme decirles que se han reunido no para lo mejor, sino para lo peor. Hay muchos que no regresarán a su hogar, y es más, hay muchos que no regresarán a esta iglesia. No son dignos de alabanza, porque yo recibí del Señor esto que os he enseñado: Jesús siempre salva, Él siempre restaura. La palabra sencilla tiene el poder del entendimiento. Lea la palabra con sencillez. Lo que está allí es verdad. El Señor dijo: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Un corazón entendido es un corazón que imita a Jesús, y es un corazón que recibe de Jesús para seguirlo imitando más. ¿Qué les parece? Nuestra oración en esta mañana va a ser: quiero imitarte. Quiero recibir de ti para tener que dar. Quiero reunirme para hacer bien, no para hacer tropiezo. Pónganse de pie, por favor. Oremos al Señor. Padre eterno, Señor, Dios bueno, Dios grande, fuerte eres tú. Te alabo, Señor. Te alabo, mi Padre. Porque no nos has dejado sin guía en este mundo. Te alabo, Señor, porque tenemos un ejemplo a seguir.
Y ese ejemplo a seguir no es un hombre. Ese ejemplo a seguir es Jesús, mi Señor. Jesús, te suplico, Padre, te suplico, mi Señor, enséñame a ser más como tú. Oh sí, tengo el anhelo de mi corazón de sentarme a tus pies y escuchar tu voz. A veces en mi corazón he anhelado, Padre, si tan solo pudiera así hacerlo, el ir y escucharte hablar allá, Señor, en aquella época cuando tú caminaste sobre esta tierra. Y veo que no puedo, pero tu palabra viene y me dice que soy bienaventurado porque aun cuando no te vi, creo en ti. Te suplico, Señor, muéstrate más a mi vida. Abre mis ojos para verte. Abre mi corazón, dame entendimiento acerca de ti, porque me doy cuenta que todo se trata de ti, nada se trata de mí. Que para ser entendido lo único que debo de hacer es imitarte. Que aún en los momentos más difíciles, en los temas conflictivos, Señor, lo que debo de hacer es imitarte. Pero necesito verte. Necesito verte para poder decir, oh amado, lo que tú decías. Lo que veo hacer al Padre, eso hago. Lo que hablo no proviene de mí, proviene de Él. Quiero verte. Y en ese verte, Señor, glorificar tu nombre. Ayuda a mis hermanos, ayúdame a mí, Señor. Ayuda a tu pueblo, ayúdanos, Señor. Porque debemos parecernos a ti. Y ese es el anhelo de mi corazón. Te ruego tu gracia y pido tu misericordia. Pido tu gracia y pido tu misericordia. Ayúdame en mi debilidad. Porque sé que en la medida que me parezca a ti, he aquí las debilidades, Señor amado, se irán. Todo se trata de ti. Enséñame. No quiero, Señor, libra mi alma, libra mi vida, libra mi cuerpo, Padre amado, de añadir a lo santo o de quitarle a lo santo. Ayúdame a hablar de la salvación, porque tú fuiste entregado por mí. Te lo ruego, Señor, dame un corazón como el tuyo. Y líbrame, Señor, porque cuando no discierno lo que proviene de ti, entonces cometo errores. Dame paciencia para estar en tu presencia, para no apresurarme, porque lo mejor para mí no significa que sea lo mejor para Dios. Dame más de ti. Y Señor, que en tu presencia, en eso de dar más de ti a nuestra vida, toda atadura sea rota. Toda esclavitud sea quebrantada por el poder del nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Es necesario, Señor, que tú crezcas y que nosotros menguemos. Crece en mí, crece en mí. Que yo mengüe para que todo se trate de ti y nada de mí. Para que todo se trate de tu nombre
y no de uno en particular. Te alabo, Señor. Eres bueno. Mi alma te adora. Mi ser se rinde delante de ti. Con mis labios confieso, tú eres el Señor. Con mis labios declaro, Jesús es el Señor. Creo que lo levantaste de los muertos. Creo que Él resucitó. Soy salvo. Soy salvo. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Y ahora, Padre bueno, conforme es la costumbre y conforme está en tu palabra, traigo mi vida delante de ti. Señor, presento delante de ti la ofrenda y el diezmo de tu pueblo. Señor, tu nombre sea exaltado en la generosidad de mis hermanos. Tu nombre sea exaltado, Señor, en sus vidas. Gracias te doy por proveer a esta casa. Gracias, Señor, te doy en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.